Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al tercer episodio del podcast Hablando con los Jueces, presentado por Voz Trabajadora. El día de hoy nos encontramos con... Ayam Meloani Bautista García. Perfecto, Ayam. ¿Nos podrías decir cuál es el cargo actual el cual desempeñas? Soy secretario en funciones en la Secretaría de Acuerdos de la Segunda Sala de la Suprema Corte. ¿Desde hace cuánto aproximadamente? Tengo de experiencia de manera general en el Poder Judicial 12 años, en la que he elaborado tanto la mayor parte de mi carrera profesional en la Suprema Corte y otra parte en órganos jurisdiccionales del Poder Judicial. También me he desempeñado como litigante en materia laboral, civil y electoral. Ok. ¿Cuál es el cargo para el cual te postulas? Candidato a juez de distrito en materia laboral en la Ciudad de México. Ok. Primero que nada, queremos agradecerte tu valioso tiempo y aportación para esta entrevista, cuyo único propósito es conocer tu opinión acerca de las peticiones, en este caso de las personas trabajadoras y de los estudiantes. Hola, ¿qué tal? Estamos con Con Yosafat. Yosafat. ¿Nos podrías comentar qué le pedirías a tus nuevos jueces? Pues yo les pediría que, o sea, que se enfoquen a lo mejor un poco más en la escuela como tal, en la educación, porque siento que actualmente se están enfocando más en las personas que de alguna manera ya no trabajan, como la gente mayor, y yo sé que sí necesitan recursos, porque no es tan fácil conseguirlos a su edad. Pero siento que también nosotros como estudiantes los necesitamos y siento que a veces ese tipo de recortes de presupuesto, de becas y eso pues también nos afectan en el desarrollo porque también hay muchos alumnos que no cuentan con el apoyo, con la economía necesaria para poder tener una educación de calidad. Siento que se enfocan más en otro tipo de situaciones que en los alumnos. Esa sería una situación. Otra situación también sería en, no sé, en invertir en estructuras como la educación, por ejemplo, o sea, yo que soy de la Facultad de Química, por ejemplo, en los laboratorios, siento que a veces sí tenemos a lo mejor ciertos materiales, pero ya están desgastados, nos falta material y cosas de tipo, y a veces el presupuesto no es el suficiente, o simplemente lo ocupan para otras cosas, no sé, para ellos mismos, por ejemplo, para los jueces, recortan y bueno, esto para acá, otras cosas para acá, y la escuela y las estructuras, pues bien, gracias, ¿no? Nosotros como científicos, como estudiantes, pues nos afecta mucho a la hora de no hacer prácticas, no tenemos lo necesario y nos termina afectando de alguna u otra manera en el desarrollo. Entonces siento que si se enfocaran más en este tipo de situaciones y dieran o sea, una visión más amplia en el cómo afecta ese tipo de situaciones a los alumnos, siento que podría mejorar tanto la situación económica del país como a nivel de estudiantes, vaya, el nivel de educación. Perfecto, te agradecemos. Hola a todos, nos encontramos con Yo soy Naomi Castro. Naomi. ¿Nos podrías decir qué le pedirías a tus nuevos jueces en materia laboral? Sí, yo creo que lo primero que les pediría es justo que nos informaran. En cuestión, con esta nueva reforma, sí, nos dan el derecho a nosotros como ciudadanos de votar, de dar nuestra opinión, pongámosle así, pero considero como ciudadanos somos un poco ignorantes en cuanto a esos aspectos, entonces pediría como que en esta campaña precisamente, que es la primera, que se dé mucha información sobre el tema, tanto jueces como magistrados y todo el Poder Judicial, para que nosotros podamos tomar las decisiones correctas y también que se, ¿cómo decirlo?, que se hagan dar a conocer, porque hasta el momento no sé qué jueces haya en elección, también estaría mía investigarlo, pero siento que así como informan ciertas cosas el gobierno, como chismes o escándalos, siento que también deberían darle la importancia a esta nueva reforma en la que nos informen quién es el candidato a elegir, ¿no? Como, no sé, la candidatura de la presidencia, siempre sabes quiénes son los candidatos, qué propuestas traen y demás. Entonces yo considero como que de parte del gobierno eso, y para los jueces que también se den la tarea de informarnos y de, pues sí, de hacernos saber, ay, perdón, de hacernos saber pues sí, sus propuestas y pues todo sobre la reforma para que yo sepa para dónde irme. Te agradecemos, muchas gracias. Bueno, a continuación le haremos a nuestro candidato algunas preguntas de contexto profesional. La primera es, ¿qué le dirías a los trabajadores y estudiantes que acabas de ver? Ok, yo creo que en un primer punto, para nosotros como candidatos, y a mí como candidato aquí en esta zona Coyoacán, Tlalpan, del otro lado, es muy interesante y importante que pues conozcan a cada uno de sus candidatos. O sea, es necesario que conozcan cada uno de sus perfiles, tratar de buscar información y muchas veces es un poco difícil y complicado el medio en el cual pues trates de darte a conocer.
En el caso de los jóvenes, me parece que ahorita es un tema. A mí en su momento, cuando yo estaba en la licenciatura, pues el tema que estaba era del nuevo sistema de justicia penal. Hoy en día nos tocó como en la última etapa del nuevo sistema de justicia laboral. Entonces, me parece que es muy interesante ahorita que sepan qué es un juez de distrito y sobre todo en materia laboral. Eh, los jueces de distrito dentro del Poder Judicial, pues ha habido como esta confusión porque el INE desafortunadamente metió a los candidatos a jueces de distrito en materia laboral en un solo rubro, juez de distrito en materia laboral. Pero hoy en día sabemos que el Poder Judicial se integra por jueces de distrito en materia laboral, que son los de amparo, y los otros que son de procesos o procedimientos. Y ahí viene la implementación del nuevo sistema de justicia laboral. Y pues trataré como de no meterme tan técnicamente respecto a estos, porque si de por sí es un poco complicado tratar de dar información sobre las elecciones, creo que voy a ser más complicado tratar de hablar cuál es cada una de las funciones, pero eh, que sepan realmente que los jueces de distrito en materia laboral, uno, pues ven sobre el amparo, que ven, revisan como todos aquellos actos que vulneran o restringen los derechos de las personas, y ahí es justo donde se encuentra una parte o una función dentro del Poder Judicial. Y la otra parte, pues lo tenemos como estos conflictos que se suscitan de manera individual entre particulares, por así decirlo, un trabajador y un patrón. El enfoque que yo le quiero dar respecto de mi candidatura es una visión social. El derecho del trabajo lo tenemos entendido que desprende desde un enfoque social, o sea, de entrada. Pero ahora se le trata de dar como esta entrada de decir, bueno, si nosotros en esta elección histórica, pues ahora el acercamiento tiene que ser con la sociedad. Tenemos que estar más metidos con ellos, por así decirlo, en ver que realmente ellos confían en el Poder Judicial. Yo creo que no nada más a mí como juez, que en su caso me estoy postulando a esa candidatura, no solo como juez, sino que realmente confíen en el Poder Judicial, porque yo creo que la desconfianza se ha generado de manera general en el Poder Judicial. Obvio, la desconfianza se genera más en la Suprema Corte, como lo hemos visto yo a lo largo de mis recorridos en la calle, porque muchos te preguntan, ¿dónde trabajas? ¿Qué haces? ¿No? En el momento en que yo me he topado y que les digo, yo trabajo en la Suprema Corte, es ahí donde viene la resistencia de poder comunicar que realmente puede ser un buen candidato, ¿no? Muchas veces sí es una parte muy importante eh, la preparación académica, toda tu carrera profesional, pero eso yo lo pondría como en un porcentaje, en un 5%. Entonces, el otro lo podría poner como en esta de ver cómo te desarrollas dentro de una sociedad. Y sobre todo cuando te ven joven. Creo que el principal reto que yo tengo como candidato es que te ven joven. Entonces, ahí es donde juega mucho decir, bueno, eh, eres un buen candidato o eres un buen perfil para poder ocupar el cargo de juez de distrito. Y yo a estos jóvenes que hacen este tipo de dinámicas dentro de las facultades o dentro de la sociedad, pues diría que un juez laboral en sí, más allá de poder yo decir como de distrito de manera general, porque yo creo que no estamos para proponer, sino para utilizar las herramientas que yo creo que son necesarias, pero también tratar de dar una visión de que si esas herramientas en su momento o existen, pues hay que aprender a utilizarlas. Sentencias de lectura fácil ya existían. Con este enfoque social, lo que tratamos de hacer es utilizar un lenguaje claro, pero ya general. Las sentencias de lectura fácil ya existían de manera oficiosa o a petición de parte, pero eso nadie lo sabía. O a lo mejor posiblemente ustedes, como aquí la comunidad que nos pueda ver entre abogados, pues ya lo sabíamos. Es algo que ya se sabía. Pero este tipo de propuestas lo que hacen es generalizar, tratar de hacer llegar un lenguaje más claro, enfocado en la sociedad, ¿no? Que realmente la sociedad nos entienda cuál es nuestra labor, con independencia de la materia, ¿no? Aplicar perspectiva de género. La perspectiva de género constitucionalmente ya estaba, pero a consideración mía, no todos los casos ameritan una aplicación de perspectiva de género. Muchas veces yo creo que tratar de ayudar a aplicar más principios de los que realmente podemos aplicar en un asunto en concreto, pues creo que perjudicamos más a los quejosos o a quienes posiblemente nosotros como en parte
impartidores de justicia, pues podemos perjudicar más aplicando más principios de los que realmente no deberían de ser. Entonces, el juez actúa de manera casuística. Todos los casos tienen particularidades. No todos son lo mismo. Pueden derivar de los mismos procedimientos, pero no a todos se les puede aplicar lo mismo. Entonces, con base en este tipo de preguntas, pues espero haber como contestado. Y podría contestar más, pero tenemos tiempo. Claro, mencionas algo muy importante que, bueno, mencionas la desconfianza social. ¿Cómo tú llegarías en este caso, a la sociedad, al pueblo, para recuperar esa confianza que se ha perdido desgraciadamente en las instituciones, en este caso el Poder Judicial? ¿Cómo lo resolverías desde tu punto? Ok. Primero, como candidato, lo que tengo claro es hasta dónde puedo llegar como juez. O sea, los candidatos debemos tener muy claros cuál es la función de un juez de distrito, cuál es la función de un magistrado de circuito, de órganos jurisdiccionales, otros en materia electoral y los ministros de la Corte. Hay que tener claro cuál es la función de un juez de distrito y ver hasta dónde podemos llegar. Y me voy de esta parte de lo que estás preguntando tú. Como juez de distrito, puedo ayudar a hacerles saber cuáles son sus derechos como trabajadores. O sea, qué es lo que corresponde en cada procedimiento, cuáles o a dónde tienen que dirigirse en caso de que tengan algún conflicto. Porque muchas veces luego ese tipo de asesoramientos o los tipos de juicio no es que se pierdan, pero se pueden alargar más cuando a lo mejor acuden a las instancias o un mal asesoramiento, pues es lo que complica el juicio y que se pueda alargar más. Claro. Entonces, como juez de distrito, hacia la sociedad, yo ayudaría a esto, ¿no? A difundir más temas laborales, asesoramiento, ¿no? Guiar a las partes, que bueno, a las personas, porque creo que tratar de abrir un diálogo muy abierto con todos cuando precisamente por ejemplo, esto que hablan de justicia a puertas abiertas, me parece una buena idea, ¿no? O sea, porque si lo que se trata es de que la gente se acerque a ti, porque hay una visión respecto de jueces, magistrados y demás de que son inalcanzables los jueces, ¿no? Entonces, de que únicamente el personal que está muy allegado a los jueces, pues son los únicos que tienen como el acceso, por así decirlo, al juez, ¿no? Me parece que esto de justicia a puertas abiertas es una buena propuesta, pero hay que entender o justicia o tratar de entenderle, hacerle saber los temas respecto de qué hace un juez de distrito. En su caso, si yo fuera juez de amparo, también tendría yo muy pocas las limitaciones en poder decir yo te voy a resolver el problema. Hay que saber precisarle a la gente en qué momento como un juez de amparo interviene, en qué momento un juez de los nuevos que son de los procedimientos laborales interviene. Hoy sabemos que existen, antes de llegar a estos jueces del nuevo sistema, existen los centros de conciliación. Yo cometería un error muy grande en poderle decir a todas las personas, acudan directamente conmigo. Entonces, ahí, como juez de distrito, podría ayudar en esta parte, saber en qué momento acuden conmigo. Yo creo que hay que tener muy claro la función de un juez de distrito en materia laboral, para saber en qué momento la gente puede saber, bueno, fui con el juez de distrito y ahí en ese momento es cuando podría yo pensar que se da una justicia a puertas abiertas. Contestadas estas dos preguntas, ¿qué lo motivó a usted para, en este caso, postularse como juez de distrito en materia laboral? Ok. Primero yo creo que cumplir los requisitos de idoneidad son como necesarios, los requisitos constitucionales que te marca la ley para poder cumplir. Pero más allá de eso, o sea, puedes decir, bueno, cumple los requisitos legales. ¿Qué te hace pensar que tú como candidato a juez o tú como persona preparada te hace como la persona eh, preparada para ocupar un cargo? Porque me parece que la función judicial te requiere, te absorbe demasiado como para poder decir, no es lo mismo una visión como un abogado que trabaja de fuera que otra que estar sentado detrás de un escritorio. Entonces, dentro de todos estos años de experiencia que tengo en el Poder Judicial, te puedo decir que realmente la materia que he estado trabajando fue lo que me motivó en un primer aspecto. La otra, si lo que se requiere es que seamos
las mejores personas preparadas, también ya la tengo. Pero para mí, en mi caso, yo creo que eso no es lo esencial. O sea, yo creo que eso no es lo esencial. Parto de esta idea y creo que eh, lo veo como una oportunidad, no como un oportunismo. Vengo de una familia que se dedica a lustrar zapatos. Entré al Poder Judicial sin familia. Fui ascendiendo de manera muy complicada. Es más difícil, pero no imposible. Y a todos estos jóvenes, pues yo les diría, arriésguense, aviéntense. Y yo creo que hay que aprender a lidiar con la frustración. Porque cuando aprendes a lidiar con la frustración, las cosas también se te hacen más sencillas. Cuando tú ves las cosas de manera inalcanzable porque la frustración te está comiendo, aunque tú seas muy preparado, pues yo creo que no vas a lograr mucho. Hay que aprender a lidiar con la frustración, sobre todo cuando tienes retos así muy grandes de nepotismo, que por más que toques puertas y la puerta no se te abra, porque posiblemente, pues todos sabemos que en el mundo de los abogados, si no conoces a nadie, pues no avanzas, ¿no? O posiblemente puede haber este tipo de cosas como elitistas, ¿no? Si no vienes de tal escuela, pues tampoco avanzas. Entonces, a mí, egresado de la Universidad Latina, con mucho orgullo lo digo, lo veo como una oportunidad para poder cumplir este desarrollo profesional y sobre todo que yo creo que es el momento, ¿no? Nadie sabe qué va a pasar con esto, pero hoy en día te puedo decir que me siento orgulloso porque ya formo parte de la historia de este cambio histórico en la primera elección de jueces por voto popular. Ok, la siguiente pregunta es, ¿cuáles considera usted que son los mayores retos que enfrenta, en este caso, un juez de distrito en la materia laboral? Ok, esto todavía es como un poco impreciso, ¿no? Me parece que como candidato a juez de distrito, la parte técnica yo creo que ya eh, la manejamos, ¿no? No al 100, porque me parece que esto también va a ser un cambio muy paradigmático en la impartición de justicia. Entonces hay que ver cómo actúa el sistema ahora con que se venga este cambio. Y yo creo que del otro lado de los nuevos jueces del nuevo sistema de justicia laboral, yo creo que lo principal que debe de saber un candidato y el mayor reto dentro de la función, porque ahorita voy en la otra parte de la sociedad, es la oralidad. Creo que el mayor reto está en la oralidad. Y es aquí donde realmente se van a ver como eh, la resistencia que va a haber dentro del nuevo sistema y del nuevo sistema que falta todavía como terminado de implementar y de la nueva cara que va a tener el Poder Judicial. Entonces me parece que como juez de distrito en estas materias va a ser lo principal. Lo digo de manera general porque hay cosas que todavía como candidato pues no tengo claras. Y la otra, hacia la sociedad, yo creo que generar confianza. Recorriendo las calles me parece que lo más complicado es que la gente te vea con confianza. O sea, que realmente cree en ti. O sea, que realmente te vea a ti como un buen candidato a poder ocupar ese cargo. Porque eh, creo que el lenguaje como abogados, lo complicado es tratar de hacer llegar como las ideas muy claras respecto de qué hacer, ¿no? Entonces, si ponemos todos estos elementos como propuestas, pues yo te podría decir que yo creo que son los retos más complicados. Y sobre todo ahorita en camino a la candidatura, o sea, en la campaña, pues te puedo decir que lo más complicado es informar. Porque aquí, ante tu auditorio, pues podemos decir que es fácil hablar, se tienen las palabras, pero en la calle los títulos siento que eso juega un papel muy importante porque realmente la gente espera respuestas, que resuelvas. No tanto de dónde vienes, no tanto cuántos grados tienes. La gente ahorita lo que espera es que resuelvas. Y sobre todo, ya llegas al cargo. ¿Cuál va a ser tu posición una vez que llegues al cargo? Porque también esa es una visión. En mi caso, eh, como juez de distrito, estamos en una boleta amarilla y piensan que venimos de partido. Y creo que eso es también un poco complicado tratar de hacerles entender de que no venimos, no es una elección partidista, es una elección atípica, algo que no se veía. Entonces, creo que eso es lo complicado, hacerles entender que nosotros no podemos proponer,
un buen candidato no puede proponer. Entonces, creo que ese es el mayor reto. Mira, en base a esto, como ya nos lo mencionaste en varias ocasiones, un buen candidato no puede proponer, pero como lo mencionaste también, ¿qué harías tú en base a tu experiencia y cuáles serían, digamos, tus principales vértices si llegas a conseguir el puesto, digamos, como juez de distrito? No quisiera verlo como propuestas, digámosle vértices. Ok. La principal, y yo creo que algo que me motivó todos estos años en el Poder Judicial, algo que me motivaba demasiado es decir, pasé un examen y de ahí lo que viene. Para mí yo creo que viendo los cambios que se pueden suscitar dentro del Poder Judicial, yo creo que el primer eje principal sería que el sistema de carrera judicial, el sistema de promoción y carrera judicial, impulsarlo más. No sabría decirte realmente qué tipo de personas van a llegar al Poder Judicial, pero yo creo que es necesario. Los jueces, magistrados y ministros de la Corte se componen de ciertos equipos que tienen una preparación. Entonces, si seguimos manteniendo esta parte de tener al personal mejor capacitado, seguro vas a impartir justicia, eh, como lo digas en tu campaña. Va a haber una excelencia en la impartición de justicia. Me parece que el personal debe de estar lo suficientemente preparado. Y como joven, como yo empecé también abriría las puertas a jóvenes que realmente tengan esa iniciativa de prepararse. O sea, si su visión es la impartición de justicia, la preparación es fundamental. Con eso tienes resuelto esta parte, ¿no? Dentro de tu órgano, como juez de distrito. Y esto yo creo que va a ser de manera general en el Poder Judicial. Y quisiera yo pensar que estas podrían ser unas buenas propuestas para la impartición de justicia. Y vuelvo a lo primero, justicia puertas abiertas, la confianza. Hay que generar confianza en la sociedad. Hay que tener un poder judicial cerca de la gente, cada uno en sus funciones como jueces, magistrados y ministros. Saber bien qué nos toca, no lanzar propuestas que posiblemente no podamos cumplir, porque eso va a ser más complicada la función jurisdiccional y sabiendo que posiblemente el Poder Judicial se puede integrar por personas diversas, entonces ahí es donde va a ser muchísimo más complicada la impartición de justicia. Y la última, me parece que este es un reclamo de la sociedad. Sabemos que en materia laboral los juicios son de años. Eso fue lo que llevó la implementación de la reforma laboral, ¿no? La extinción de las juntas, no lo quisiera decir así, pero prácticamente fue lo que pasó también cuando fue lo de la reforma en materia penal, que esa materia la absorbe el Poder Judicial, la deja aquí, pero lo hace de manera especializada. O sea, porque materia del trabajo ya había dentro del Poder Judicial, pero lo hace de manera especializada. Lo mismo pasó con materia penal. Ya existían los jueces de ejecución y demás, materia penal de amparo y todo, pero aquí se requiere jueces especializados. Entonces, al momento en el que tú lo traes aquí, lo que se trata no nada más es de mover instituciones, órganos de un lado y meterlos al otro para hacer un aparato burocrático pues más complicado. No, yo creo que agilizar los trámites. Los jueces, si bien a lo mejor no pueden crear acuerdos generales que puedan tener una aplicación en todos los órganos, pero sí pueden agilizar trámites mediante todos los acuerdos que se hacen dentro del órgano jurisdiccional. Es innecesario, yo lo veo. Dentro de la Secretaría de Acuerdos lo he visto y hemos tratado de implementarlos, que dictar 10 acuerdos cuando posiblemente en uno puedas dictar todo, te ahorra tiempo. Y estamos hablando de tiempo de meses, solo para simples acuerdos, si lo quieres ver así. Entonces, si dictas un acuerdo bien estructurado, puedes reducir, acotar tiempos para el dictado de una sentencia. Eso yo creo que es fundamental. Pero ¿qué se necesita aquí? Que realmente sepas cómo funcionan cada uno de los órganos. Y soy muy reiterativo. Hay que saber cómo funciona, más bien, qué hace un juez de distrito, en este caso en materia laboral. Y esto lo traigo por las quejas de la sociedad. Es que en las juntas me tardé 10 años en que se dictara el laudo.
¿no? Y es el reclamo común. Entonces, si lo que queremos es cambiar la visión de la justicia laboral, yo como candidato a juez de distrito en materia laboral, esa sería una medida idónea para poder agilizar todos los procedimientos. La ley orgánica ya te establece, ¿sabes qué? Todos los impartidores de justicia tienen 6 meses para el dictado de una sentencia. Pero eso yo considero que no era necesario como para poderlo meter en una ley. Como juez, eso podemos hacer. Yo creo que no es necesario que tengamos una regla específica dentro de una ley para poder hacer todo esto. Y no lo digo ya porque ya exista dentro de la ley, pero eso debe de salir de cada uno de los juzgadores al momento de que lleva a cabo un trámite dentro de todos los asuntos. No es necesario. Existen este tipo de medidas que se pueden hacer incluso en la selección de jueces para poder implementar, por ejemplo, paridad, aplicar perspectiva de género, pero ya todo eso está. O sea, uno como juez debe de conocer el aparato, más bien todo el andamiaje jurídico, en todas las leyes como para saber qué poder hacer. Entonces, yo creo que esos son mis ejes principales. Justicia, puertas abiertas, la prevalencia del sistema de carrera judicial y la acotación de trámites para el dictado de una sentencia. Bueno, perfecto. Le agradecemos Al ampliamente el tiempo y el espacio para abordar estas preguntas, su valiosa aportación. Y no sé si tenga un comentario final, número de boleta, algún comentario final en general. Pues primero, muchísimas gracias por el espacio, por el tiempo. La verdad es que para mí es súper importante que se abran ese tipo de espacios para que nos demos a conocer, sobre todo porque los medios los tenemos muy acotados. Y a mí como juez de distrito me pueden encontrar en la boleta amarilla en el número 13. Los invito a todos a que conozcan mi perfil y realmente pues que evalúen y el día de la elección, con independencia de la decisión que tomen, emitan un voto informado. Hay que seguir, contribuir. Podemos estar muy o no de acuerdo si la reforma judicial fue buena o mala, pero yo como candidato realmente tengo ese interés de que esto, si está mal, hay que hacer que funcione bien. Bueno, pues lo agradecemos su tiempo. Muchísimas gracias. Al contrario, muchísimas gracias a ustedes. Gracias.